Muy buenas noches, estimados amigos de este programa Punto Crítico que se transmite todos los martes en vivo, como hoy día, martes 15 de noviembre del año 2022, por Onda Digital Perú y toda su red de canales afiliados. Bueno, como siempre, tratamos aquí temas de actualidad. La semana pasada, cuando nos tocó estar en el programa en vivo, se estaba desarrollando la noticia en ese momento acerca de la maniobra, ahora ya lo podemos llamar así, con el que el Poder Ejecutivo intentaba distraer y generar un debate en torno al pedido de confianza, que es algo que puede hacer el Ejecutivo, un pedido de confianza, excepto que los pedidos de confianza no pueden hacerse sobre temas constitucionales, y después no puede hacerse sobre temas que corresponden no al Ejecutivo, sino corresponden a tareas del Legislativo. En este caso, el pedido de confianza era para insistir en un proyecto de ley que el Ejecutivo envió muchos meses atrás para modificar, artículos constitucionales vinculados a la cuestión de confianza. En otras palabras, el Ejecutivo dice, dame confianza, ¿no?, para discutir y aprobar eventualmente una ley en la que yo quiero modificar el procedimiento de la confianza, que es un procedimiento constitucional. Entonces, evidentemente eso no tiene ni pies ni cabeza y claramente ya ha quedado muy establecido que constitucional y legalmente esto es un despropósito. Y en ese sentido, el Congreso ya contestó cómo debía ser el pedido, entre comillas, a través de una carta del presidente del Consejo de Ministros, quien a su vez dijo que cuando ya recibió esa carta, que en realidad la carta no correspondía porque ellos habían enviado una comunicación diciendo que iban a pedir una confianza, pero que todavía no la pedían porque tenían que ir al Congreso para eso. Evidentemente, lo que quería el gobierno, y el Congreso no se ha prestado para esa maniobra, es llegar con los ministros al Congreso y allí hacer cuestión de Estado y presionar para que quede la filmación y la foto previa a la visita de la misión de la OEA que viene en unos días a pedido del gobierno, pero que claramente cuando venga se va a encontrar con la realidad triste que tenemos en el Perú, donde curiosamente en relación al pedido del gobierno del presidente Castillo, no es un autogolpe lo que se está generando, sino un conjunto de circunstancias, todas provocadas por el Ejecutivo, en las cuales hay denuncias fiscales varias sobre presuntos hechos ilícitos cometidos por el presidente, por sus familiares directos, por sus colaboradores directos, por ministros y exministros. Es decir, un tema que todos los días no deja de sorprendernos. Frente a esta situación, siguen una serie de recursos legales que están intentando presentar, porque el presidente de la República tiene varios temas complicados. El primero es uno que se está viendo en la comisión permanente y ya está para que se presente el presidente o su abogado, quien designe, para hacer los descargos correspondientes sobre presunta comisión de traición a la patria, ¿no?, que es uno de los temas por los cuales el presidente puede ser suspendido. Y esto se refiere a la declaración que todos vimos y escuchamos que hizo ante el periodista de CNN en español que lo entrevistó en Palacio de Gobierno y donde confirmó que él había dicho que pensaba darle una salida al mar a Bolivia. Y claramente señaló que lo había hecho antes de ser presidente, pero en esa entrevista no solamente ratificó que eso es lo que estaba en su mente, sino que además dijo que ante la repregunta del periodista de CNN, dijo, bueno, en todo caso habría que consultarle al pueblo a través, supongo yo, de un referéndum. Pero el tema es que tampoco se puede consultar en referéndum temas de soberanía nacional. Entonces, por todos los lados fue, en el mejor de los casos, una declaración absolutamente inconveniente, pero esto es lo que tiene que analizarse la comisión permanente para ver si corresponde, si hay indicios, si hay elementos que pueden llevar a este tema de traición a la patria,
por la intención, ya siendo presidente, de mantener esta idea, por lo menos a nivel de consulta. Y esto claramente el Congreso no lo decide. Lo que hace el Congreso es, hay indicios, hay elementos, entonces se envía a las autoridades competentes, en este caso al Poder Judicial, para que sea el Poder Judicial el que dirima si es que hay o no los elementos correspondientes. Mientras tanto, el presidente de la República es suspendido en sus funciones y asume constitucionalmente quien debe asumir. En este caso, la vicepresidenta, que está en estos momentos a cargo de una cartera desde los primeros días de este gobierno. Ese es un tema. Pero el otro tema tiene que ver con las varias carpetas fiscales que ha abierto el Ministerio Público contra el presidente Castillo y otras personas. Y todas tienen que ver con situaciones muy complicadas, frente a las cuales cualquier ciudadano que se considere inocente, pues tiene que reaccionar de una sola manera, cumpliendo con la ley, declarando cuando es llamado a declarar y tratando por todos los medios de explicar que no es cierto, que es inocente, que los cargos que se le imputan no corresponden a la realidad, y dar sus argumentos y sostener y fundamentar con toda seriedad este tema. Pero el presidente de la República tiene un comportamiento absolutamente contrario. No solamente cuando es citado, luego de buscar varias argucias legales y procedimientos que unos abogados que tiene se encargan de hacer, ¿no? Procedimientos que, por cierto, son legales, ¿no? Pero que en realidad demuestran una actitud procesal, un comportamiento, en este caso del presidente Castillo, que no habla bien de su inocencia o de su situación personal. Más bien da la impresión de que lo que se quiere es entorpecer, de lo que se quiere es aletargar, adormecer, distraer y hasta desaparecer estos procedimientos. Pero no se pueden, estamos en un Estado de Derecho y los temas tienen que verse en las instancias correspondientes. Pero además de eso, hay claras evidencias de que el gobierno, a través de sus instituciones y el propio presidente, da instrucciones para obstruir el procedimiento de justicia, el procedimiento de investigación, lo cual está penado, ¿no? Es otro delito, obstrucción a la justicia. Entonces, este es un segundo nivel complicado para el presidente, que sin duda lo debe tener, aunque no quiera reconocerlo, muy preocupado. Pero además está también el hecho de que hay unas 63, 64 firmas de congresistas que ya firmaron una tercera moción de vacancia que está todavía en anteproyecto, ¿no? En el convencimiento y con la seguridad de que también votarían a favor de la vacancia. Es decir, que faltarían unos 24 votos, poco más, 25, 26 para dar un margen que serían necesarios para conseguir mínimamente los 87 o más de los 87 votos que se necesita para este tema. Y aquí viene ya un asunto que el tiempo lo dirá, porque las investigaciones siguen avanzando, las denuncias siguen ocurriendo. Mientras esto pasa, definitivamente se va deteriorando cada vez más la gobernabilidad, la estabilidad política, también la estabilidad social y, por supuesto, la economía, que ya está muy golpeada por muchos temas. En este sentido también se ve afectada. Y la economía no es una cosa etérea, esto se traduce también en menores empleos, se traduce en menores ingresos, se traduce en menor inversión y se traduce en una situación de poco crecimiento y baja inflación. Estamos en esa situación que estoy comentando y no es pues el mejor de los momentos para Perú, pero claramente esa es la realidad y sobre esa realidad tenemos que tratar de avanzar siempre en el marco constitucional, siempre fortaleciendo y no debilitando la democracia, siempre de acuerdo a lo que dice la ley y con transparencia, pero también con firmeza, también con una voluntad férrea de defender justamente las libertades, la democracia, la institucionalidad, que este gobierno parece no importarle que se esté resquebrajando y que se esté debilitando a tal velocidad. Es cierto que la crisis política y la crisis institucional no empezó con la campaña de 2021 o con la presidencia del señor Castillo. Ya tenemos
varios años en crisis política que se expresa en una anomia, una falta de ganas de ir a votar. Recordemos que en la primera vuelta electoral del 2021, en la campaña nacional, 7,5 millones de peruanos aptos para votar no fueron a votar, o fueron a votar, pero votaron en blanco, votaron viciado, lo cual hace la curiosa aritmética de que los votos viciados en blanco, nulos, más los votos ausentes, los que no fueron a votar, ganaron la primera vuelta porque son más que los votos que sacó el señor Castillo y la señora Fujimori juntos. Eso es un terrible indicador de esta situación. Pero no solamente es la falta de ganas de seguir la política, el alejamiento de la población de estos temas, por la desconfianza, por la falta de credibilidad que los políticos, los partidos políticos y las acciones políticas han generado. Estamos entonces también en una crisis de liderazgos, una crisis de partidos políticos que, aunque formalmente están inscritos, en realidad muchos de ellos no son partidos políticos, son cascarones que tienen solamente la habilidad legal o la facultad legal para existir, pero que en realidad no practican política todos los días del año, sino solo se ponen en funcionamiento cada 4 años o cada 5 años cuando hay elecciones regionales, municipales o elecciones nacionales. Y eso no es la política. ¿Se imaginan ustedes un equipo de fútbol de un país que diga yo solo voy a jugar fútbol cuando existe el mundial, cuando vaya el mundial de fútbol? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, claramente, este es un tema que tiene ya varios años. Los hechos de corrupción, también variopintos y generalizados, también han contribuido a este clima tan, digamos, difícil, ¿no? Y la existencia también en algunos partidos de líderes que no entienden que hay que cambiar, que hay que ceder espacio para otros liderazgos, que hay que cambiar los métodos, que hay que actualizar los planes y programas, que hay que formar nuevos cuadros, como mínimas tareas de un partido político que no se están dando. Entonces, digamos que la crisis política no se inició con el gobierno del presidente Castillo, pero sin duda todas las medallas y todos los récords y los méritos se los lleva el señor Castillo para haber agudizado esta crisis al punto que estamos en una situación que parecería para muchos ser un callejón sin salida, o para otros no habría otra solución que simplemente adelantar las elecciones y que se vayan todos, tanto el Ejecutivo como el Congreso. Vamos a hacer un primer intermedio, regresamos en un momento en su programa Punto Crítico. Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Continuamos con nuestro programa Punto Crítico aquí por Onda Digital Perú. En esta segunda parte vamos a hablar de la economía peruana. Vamos a hablar de la economía peruana en el contexto internacional. Porque resulta que en la semana pasada hubo varios eventos importantes. Uno de ellos fue un evento del Consejo Económico y Social, el CIES, que trajo a varios conferencistas y donde en una de las mesas estuvo el viceministro de Economía, el señor Contreras. Él afirmó en su exposición que el Perú iba a crecer alrededor de 2,7% como expectativa de crecimiento este año 2022. ¿Qué significa 2,7% de crecimiento? Una tasa muy baja de crecimiento.
no es como dicen algunos, oye, pero por lo menos estamos creciendo mientras que otros países están ya en recesión. No, el crecimiento peruano por debajo del 3% es una tasa muy baja. Bueno, y el viceministro de Economía señaló además que crecer menos del 3% es claramente no generar los suficientes puestos de trabajo que se requieren para atender la demanda laboral, o más bien la oferta laboral, ¿no?, que estamos en este momento teniendo. ¿Qué es lo que sucede? Miren, de acuerdo a estadísticas y cálculos que ya se conocen, cada año cumplen 15 años, 15, 16 años, cerca de 350.000 jóvenes en el Perú. Y automáticamente, por una definición que es universalmente aceptada, ingresan o empiezan a formar parte de la llamada fuerza laboral, o también conocida como población económicamente activa, PEA, que es la parte de la población que está en edad de trabajar, que está trabajando, que está buscando trabajo o que no está trabajando definitivamente. Y esta población económicamente activa se considera también por una convención mundial a la población que está entre los 15 y los 64 años de edad aproximadamente. Precisamente, hace ya algunos años, cuando tocábamos este tema, decíamos que la cifra porcentual normal era del peso de la población económicamente activa, era que era un 33% del total de la población. Es decir, de cada 3 peruanos, 1 estaba en edad de trabajar. Ahora bien, hoy en día la población en edad de trabajar bordea el 50% de la población total. Eso nos ubica en unos 16,5 millones de personas que buscan empleo o necesitan empleo o están empleados adecuadamente o no. Y que esta población tiene alrededor del 10% de adecuadamente empleados, 10, 12%, depende del sector, otro 7% de desempleados abiertos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de casi un 80%, 70 y tantos % de personas que laboran pero en condiciones inadecuadas, por menos del horario mínimo que se debe trabajar, o no están trabajando en algo para lo cual estudiaron y se prepararon, que es lo que normalmente se llama subempleo. Entonces, desde hace algunos años, la población económicamente activa es casi el 50% de la población total, y a eso se le denomina el factor bono poblacional, que es cuando la población independiente, la población que puede trabajar y generar ingresos, es mayor que la población dependiente, la población que no puede trabajar porque son muy niños y tienen que estudiar, tienen que crecer, o porque ya son muy adultos, mayores, y ya están en edad de descansar. Ahora bien, si cada año surgen 350.000 nuevos jóvenes que ingresan a la fuerza laboral o la población económicamente activa, ¿cuánto debería crecer mínimamente el Perú anualmente para que esos jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral puedan encontrar trabajo? Bueno, la estadística nos dice que mínimamente el Perú debería crecer 5% al año y óptimamente al 7 o más por ciento al año, para que se generen esos empleos que solo se generan con el crecimiento, que permitan a estos 350.000 jóvenes, o a la mayoría de ellos, encontrar puestos de trabajo y buscar así ingresos sólidos, estables en el tiempo, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Pero si crecemos al 2.7, como bien decía el viceministro de Economía en aquella reunión que les comentaba, un crecimiento menor al 3% en el Perú, significa que no vamos a obtener los puestos de trabajo mínimos que necesitamos. En adición a los ya problemas que hay en el empleo, desempleo, subempleo, agudizados por la pandemia y la pospandemia, que hacen que mucha gente que está en edades mayores, pero todavía formando parte de la PEA, de la población económicamente activa, no tiene trabajo en este momento, ¿no? Entonces a ello se suma
este contingente juvenil que tampoco va a alcanzar empleo aun cuando lo demande. Entonces, claramente, el estar en una situación de una economía que no crece mucho, 2.7 es una tasa muy baja, como he dicho, implica muchos temas, pero sobre todo el más importante de cara a la gente, al ciudadano de a pie, es que cuando se crece poco hay pocos empleos y cuando hay pocos empleos hay menos ingresos para las familias. Ahora bien, este crecimiento además se está dando, este crecimiento tan pobre, se está dando además con una inflación que todavía anualizada los últimos 12 meses es de alrededor de 8%. Y es cierto que la tendencia de la inflación ha bajado y que el Banco Central de Reserva del Perú estima que en los próximos 12 meses la inflación anualizada siempre será de alrededor de 5.5%, todavía alta. Recordemos que las metas de inflación que siempre hemos tenido por 20 años son o están en un rango entre 2% y 3%. De manera que estar al 5.5%, que todavía no estamos, será una situación cercana, pero todavía por encima de la meta de inflación. Entonces, si estamos al mismo tiempo creciendo poco y con inflación todavía alta, esto tiene un doble efecto. Por un lado, menos empleos, como he dicho, y por otro lado, para los que ya tienen un ingreso, un empleo, se deteriora la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra de ese dinero que percibimos por nuestro trabajo, con lo cual, en términos reales, estamos ganando menos que antes. Así las cosas, el problema se complica, ¿no? Se complica mucho. Ahora bien, la economía peruana, ¿por qué está creciendo tan poco? Es una pregunta que seguramente muchos de ustedes se pueden hacer. La respuesta que surge inmediatamente es, bueno, no somos ajenos a lo que pasa en el mundo y el mundo está con recesión o con inminente recesión, está sufriendo las consecuencias, primero de la pandemia, segundo, del desajuste de la cadena logística mundial, tercero, el tema de la recesión o la inflación, o las dos cosas simultáneamente que se van dando en muchos países, en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Entonces, claramente este proceso de recesión, este proceso de inestabilidad económica mundial, tiene sus orígenes en economías industrializadas que empiezan a sobrecalentarse y a generar ya las evidencias de lo que se llama hoy día una burbuja económica, es decir, que se ha venido creciendo en los últimos años un poco de manera artificial, entre comillas artificial. Por ejemplo, se ha venido creciendo porque las empresas más importantes, las empresas tecnológicas, por ejemplo, que ahora están despidiendo trabajadores, ya Twitter, Amazon, todas las principales empresas de tecnología digital, plataformas digitales, están reduciendo tamaño, están despidiendo personas o no están contratando nuevas personas. Todo lo cual ya aparece como los primeros indicios de lo que será una recesión mundial en el año 2023, es decir, dentro de poco. Entonces, claramente el tema internacional nos afecta. Yo diría que nos afecta en un 50%, en algún momento podría haber sido más, pero ahora creo que un 50%. Esto tiene que ver con precios de alimentos que suben y tenemos alimentos importados. Esto tiene que ver con fertilizantes escasos o caros. Esto también afecta a la campaña agrícola futura y los precios de los alimentos, ¿no? Esto tiene que ver también con una serie de aspectos que hay que considerar desde una visión integral para, digamos, lograr un crecimiento importante. Entonces, los factores internacionales sí afectan, sin duda, nuestro nivel productivo, nuestro consumo, nuestra importación, pero hay que tener en cuenta que eso no es suficiente para explicar el tema. Hay también factores internos importantes que no se pueden soslayar. Entre esos factores internos, principalmente tenemos la crisis política exacerbada en estos tiempos, es cierto, pero crisis política al fin, que no logra, ¿no?, a través de las acciones que toman el gobierno y de lo que se señala en las declaraciones públicas, no logra convencer al empresariado de que el gobierno está haciendo una buena tarea, de que tiene un buen pensamiento sobre la economía nacional.
Y esa incertidumbre, esa desconfianza, es la que ha hecho que en el 2022 la inversión privada no crezca. En otras palabras, la inversión privada se estima, de acuerdo al Banco Central de Reserva, que llegará este año a una tasa negativa, ¿no? Es decir, claramente la tasa que ahora vemos es de 0%. ¿Qué quiere decir una tasa de inversión privada de crecimiento del 0%? Quiere decir que no hay proyectos nuevos, ni grandes ni pequeños, ni medianos, nacionales, ni extranjeros. No hay proyectos, porque justamente una de las cosas que se trata de hacer cuando uno está en estas andanzas es tratar de, lograr un crecimiento con empleo, ¿no? Un crecimiento con empleo que pueda impactar en la economía, que pueda impactar en la gente. Pero lo que ocurre más bien es que estamos aquí con una situación de, todavía no de recesión, pero sí de desaceleración de la producción y con una inflación todavía alta. Esa combinación es una combinación fatal para efectos del ciudadano de a pie, para efectos del poder de compra de las familias y sobre todo de los que menos tienen, de los más pobres, que son los más afectados. Entonces, resumiendo, un crecimiento de menos del 3% es un crecimiento con desempleo. Claramente no se van a poder generar todos los puestos de trabajo, sobre todo en áreas críticas, en áreas de consumo masivo, en áreas donde normalmente se usa mucha mano de obra en ciertas circunstancias. Pues muy bien, entonces esta es la situación. Hay que también tener en cuenta el escenario internacional, donde, como digo, se está pensando en tener una recesión mundial el próximo año. Ya expliqué en un programa anterior por qué está ocurriendo y, esta recesión nos va a afectar a todos, incluidos a los que como Perú no hemos sido muy, irresponsables en el manejo de las finanzas públicas, en el cuidado de la política monetaria, y tenemos unas sólidas finanzas públicas y una política monetaria respetable y respetada de todo el mundo. Pero claramente, aún cuando tengamos ese buen comportamiento fiscal y monetario, una crisis global no distingue quién se portó bien, quién se portó mal, simplemente afecta a todos, a unos y a otros. Entonces, lo que tenemos ahora es una situación de posible recesión en la economía mundial y una situación de desaceleración en la economía peruana, con mantenimiento todavía de inflación alta para los estándares a los que hemos estado acostumbrados. Estos son temas que sin duda tendrán que resolverse muy pronto, porque no esperan a que se solucione una crisis política, no esperan a que la población vuelva a tener confianza en esto. Si no está solucionado, en su momento va a agudizarse, va a hacerse más complicado y va a tener mucha dificultad para revertir esta situación. Otro tema internacional muy importante es que en estos momentos que estamos dando el programa, se está desarrollando en Bali, en Indonesia, la reunión del grupo G20, donde están los principales países industrializados, ¿no? El grupo G20 incluye a los países más influyentes del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, China, la Unión Europea, incluida Alemania, Inglaterra también, Japón, etcétera, etcétera, Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que en esta reunión G20, donde se reúnen los mandatarios, presidentes de la República, líderes de gobierno, presidentes de jefes de gobierno, se reúnen para discutir cuáles son los temas más importantes de la agenda mundial, y dentro de ese marco de reunión de los gobernantes suelen hacer citas especiales con algunos de los líderes que les interese conversar. En este sentido, una de las reuniones de mayor trascendencia ha sido la que han celebrado hace pocos días el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China, de la República China. La reunión se desarrolló, como digo, en el marco de la reunión G20 en Bali, Indonesia, y se estima, aunque no se sabe en concreto el contenido de la conversación, pero se sabe sí que fue una reunión que duró aproximadamente 3 horas,
y que allí no hubo resultados espectaculares, aunque sí se trataron algunos temas sensibles, como por ejemplo el asunto de Taiwán y la China, ¿no? Los chinos taiwaneses que están en una isla que se llama Taiwán o Formosa, a donde llegaron los chinos del Partido Nacionalista, que fueron expulsados por Mao Zedong durante la Reforma Cultural en los años 70. Ese ejército, digamos, pro-occidente de alguna manera, ¿no?, liderado por Chiang Kai-shek, terminó en esa isla que, por cierto, China Popular la considera parte de su territorio y por lo tanto considera que todos los que están allí, de autoridades y otros que defienden, pues simplemente no están en lo correcto, ¿no? Lo correcto es que eso le pertenece a China, o en todo caso hay intereses estratégicos muy sensibles de China en Taiwán. China, por otro lado, es el primer país productor de semiconductores en el mundo. Por lo tanto, es un gran oferente de estos productos para mercados tan importantes como la Europa Unida o Estados Unidos. Entonces, en este contexto, ¿no?, lo que podemos ver es que el presidente Biden y Xi Jinping hicieron una reunión donde por lo menos se dieron un apretón de manos, se tomaron algunas fotos y conversaron durante estas 3 horas de todos los temas sensibles que reconocen ellos en la agenda, ¿no? Claramente, como digo, el tema de Taiwán es probablemente uno de los temas más difíciles que han tocado ambos mandatarios, ¿no? Para Estados Unidos es cuestión principista defender a Taiwán de algún asedio posible del gobierno de China, el gobierno comunista de China. Sin embargo, el solo hecho de que Estados Unidos esté muy cerca de Taiwán en términos diplomáticos o políticos genera en China tal reacción que muchas veces China ha desarrollado la idea de que en el fondo, digamos, hay objetivos estratégicos de Estados Unidos, militares, que van con el pretexto de ayuda a Taiwán, en realidad metiéndose en los asuntos internos de China. Eso es lo que dice la Cancillería de China. Este es un tema, ¿no? Luego, otro tema importante es el tema de la guerra económica entre China y los Estados Unidos. En este punto, la guerra económica entre China y los Estados Unidos, las conversaciones continúan y seguirán produciéndose para tratar de evitar una crisis global, porque una crisis global finalmente afecta a todo el mundo, a los que suscribieron el acta, a los que la negociaron y los que luego los preparan para pasar al salón principal, ¿no?, donde se va a desarrollar las conversaciones. Muy bien, entonces tenemos este tema de guerra económica que consiste básicamente en que Estados Unidos ve con preocupación de que China avanza en algunos frentes económicos mundiales al punto de ya convertirse en uno de los principales protagonistas del comercio mundial, aunque en términos de producción China todavía está muy por debajo de la producción norteamericana. Diríamos entonces que en términos productivos, Estados Unidos es la primera potencia del mundo, segunda China, tercero Japón y cuarto Alemania, ¿no? Y en términos, digamos, de comercio internacional, China, ya sumando valor de exportación más importación, ya es el primer destino o fuente de comercio internacional del mundo, y esto va dando idea un poco de la evolución que tiene este gigante asiático. Además de eso, vamos viendo que China va ya saliendo de esa idea, de ese estereotipo que hay de que todo lo que se produce en China es barato y malo, ¿no? Esto que alguna vez probablemente pudo haber sido cierto, hoy día está muy lejos de la realidad. China produce también con investigación científica, China hace innovación, China hace desarrollo tecnológico, y muchos de sus productos ya están en la línea primera de competitividad del mundo, pasando incluso a Estados Unidos, pasando incluso a los países europeos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se refiere a motores y automóviles de tipo eléctrico, ¿no? Todo lo que se refiere a tratamiento de chimeneas en fábricas que quieran, digamos,
desarrollar y mejorar su productividad, ¿no? Todo eso forma parte de un entorno en el cual China ya es un proveedor importante, incluso de industrias norteamericanas, ¿no? Yo no creo que este tema de la guerra económica sea un tema tan fácil de solucionar. No creo tampoco que con facilidad, con rapidez, sin ningún tipo de análisis, se pongan medidas arancelarias que podrían ser las que uno imaginaría se pueden aplicar. Creo que lo más sensato es tratar de mirar en perspectiva lo que está sucediendo para, lógicamente, tomar una acción en cuanto al tema económico. Lo que queda claro es que en esa reunión entre Biden y Xi Jinping, ¿no?, el tema económico no ha sido el aspecto sustantivo que han conversado. Claramente han sido temas políticos y estratégicos. Por un lado, la zona de Taiwán es una zona muy sensible donde China reclama territorialidad, soberanía, y donde cualquier cosa que se haga, aunque sea indirecta, para China es tomada como una acción contra China, contra sus intereses. Por otro lado, ¿no es cierto?, la situación en Corea del Norte también es una aliada, tiene a China como aliada, y que Corea del Norte está en estos días también, y no es por casualidad, haciendo pruebas balísticas, incluso se dice hasta la posibilidad de hacer pruebas con armas nucleares. La conclusión que señaló el propio Biden y también algunos voceros de ambos mandatarios es que si bien no se habrían llegado a acuerdos espectaculares, queda claro que estas conversaciones son útiles para bajar un poco el tono de las mismas, ¿no? Y que en algo sí estaban de acuerdo Xi Jinping y Biden, y es que no hay forma en que una guerra en estos momentos se dispare o escale al nivel nuclear, a nivel internacional. Eso sería, digamos, un gravísimo error, y de paso es un mensaje a Putin, ¿no?, y al presidente o al gobernante de Corea del Norte, que hoy ha bombardeado varias ciudades de Ucrania, ¿no? Y parece que ese va a ser su método, bombardear las ciudades para que se queden sin energía en medio de un invierno que empieza y va a ser muy fuerte, para mellar la moral y mellar la fortaleza que han demostrado los ucranianos, particularmente su población civil, ¿no? Entonces eso es probablemente lo que va a ocurrir. Y también hay un mensaje, ¿no? Hace muchos años ya, 50 años, Kissinger, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos en la época del presidente Nixon, provocaba una reunión con China para sacarle celos a la entonces Unión Soviética, y el mensaje era: ojo, no solo somos tú y yo hablo también con los chinos. Así que no creas que este es un asunto solo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ahora sucede algo similar, ¿no? Putin, criticado por todo Occidente y por, creo que, buena parte del mundo, ¿no?, insistiendo en sus métodos que solo llevan a la muerte a muchísimos rusos, porque están muriendo, están retrocediendo. Entonces, la forma que Putin se venga de eso es mandando misiles a zonas donde hay civiles, lo cual es un crimen. Pero, sin embargo, creo que está muy claro que no va a haber una guerra fría, o por lo menos no es la intención, entre Estados Unidos y China. Y está también muy claro el mensaje a Putin, ¿no? En esta oportunidad ya no son los 70, ya no está la Unión Soviética, pero Estados Unidos con Biden le dice con Xi Jinping en China el mensaje a Putin: por si acaso nos estamos juntando y nosotros por lo menos no vamos a alentar ningún arma nuclear ni ninguna escalada de ese tipo. Así que tú verás lo que hace, pero tú te someterás a las consecuencias también. Ese es más o menos el panorama que tenemos en este momento. Vamos a hacer un último alto y volvemos en un momento con la parte final de nuestro programa.
Estamos de vuelta, estimados amigos, esta vez ya en la tercera y última parte, último bloque de nuestro programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. En el primer bloque hicimos un análisis de la coyuntura política, sigue complicada. En el segundo bloque hemos hablado de la coyuntura económica nacional e internacional, con algunos elementos de esta reunión de líderes mundiales del G20 en Bali, Indonesia. Y ahora quiero hablar de un tema que se aproxima y que de todas maneras a todos los que nos gusta el fútbol nos va, y a los que no también, porque el fútbol tiene esa característica, nos va a tener entretenidos. Y es que este domingo, 20 de noviembre, empieza el Mundial Qatar 2022, mundial en el que por un penal no llegamos a estar clasificados. Hubiera sido muy bonito verlos nuevamente a nuestros jugadores en un mundial en ese nivel tan competitivo de fútbol. Este mundial, recordemos, nace con una serie de circunstancias que llevaron incluso a denuncias de corrupción y que hicieron que incluso el presidente de la FIFA y varios dirigentes importantes del fútbol mundial fueran encausados por supuestos comisiones que habrían recibido por parte del país organizador para tomar la decisión o para que los países voten, ¿no? Finalmente a favor de que sea por primera vez en un país árabe un mundial de fútbol desde que empezó en 1930. Claramente, este es digamos, un mundial también, segunda característica, muy especial, porque no solamente se hace en un país que para el mundo del fútbol es un país precisamente no caracterizado por ser muy futbolístico, muy futbolero, ¿no? Pero se hace precisamente en un mes atípico. Es decir, vamos a estar desde el inicio, que va a ser el 20 de noviembre, hasta el partido final, que va a ser prácticamente ya casi en Navidad, un poquito antes de Navidad. Un mes vamos a estar con todos estos partidos tan importantes, ¿no? Donde 32 equipos van a disputar, ¿no?, el derecho a llegar primero a los cuartos de final, luego a la semifinal y luego a la final ansiada, ¿no? Pero, repito, esto por primera vez se hace entre los meses de noviembre y diciembre. Normalmente los mundiales de fútbol se hacen a mitad de año, más o menos en el mes de junio, ¿no? Y entonces, ¿por qué se hace en noviembre y diciembre? Fundamentalmente por el calor. Es decir, si el mundial se hubiera hecho en las fechas en las fechas del año donde normalmente se hacen los mundiales, hubiera sido claramente una época muy mala futbolísticamente, porque los jugadores no habrían podido jugar con el altísimo calor que hay en esos meses en Qatar. Precisamente el calor que sufrieron nuestros jugadores cuando fueron al repechaje con Australia a Qatar. Y allí precisamente jugaron en uno de los estadios donde se va a desarrollar el Mundial de Fútbol en estos días. Entonces, el hecho de que se haga en estos meses cercanos a la Navidad le resta un poco de protagonismo también al Mundial, porque finalmente son días ya que empiezan a complicarse, días festivos, periodos complicados, pero además otro problema. Si bien es cierto, se cambió la fecha del Mundial de junio a noviembre y diciembre por el tema calor, por el tema climático, no se cambiaron las fechas de los campeonatos nacionales en las principales ligas del mundo, en todo el mundo, ¿no? Incluida la Bundesliga, la Premier League, la Liga Española, ¿no?, el calcio italiano. Todos recién están por terminar sus campeonatos del año. E incluso
se están desarrollando todavía los procesos de la Champions League, la Liga de Campeones de Clubes a nivel de Europa, lo que es uno de los campeonatos de mayor nivel y competitividad en el mundo. Y obviamente los clubes son instituciones privadas, no son organizaciones sin fines de lucro. Son organizaciones privadas que pagan una enorme cantidad por las primas y mensualidades para los futbolistas, sobre todo para las estrellas, y esa inversión la tienen que recuperar a través de la taquilla en los estadios, a través de publicidad, a través de una serie de acciones que están planificadas como parte del costo-beneficio de cada inversión que se hace en un jugador. Entonces, no es muy fácil decirles a los jugadores, miren, dejen de jugar con sus equipos para que vayan a su selección. Menos que se deje de jugar en etapas tan digamos, especiales, como el final de un campeonato local o nacional, o como la fase, digamos, ya intermedia de la Champions League y otras competencias de ese nivel. Entonces, vamos a tener por primera vez unos futbolistas que están con un training muy alto en sus clubes y que van a tener muy poco tiempo para unirse como grupo en sus selecciones nacionales. Eso puede tener la ventaja que están muy hábiles, muy en forma en términos futbolísticos, pero por otro lado puede también generar que muchos de ellos lleguen sobrecargados al Mundial, y esto puede ir en uno o en otro lado, afectando positivo o negativamente la calidad del espectáculo. Pero lo que ha sido, y es lamentable, es que por esta dinámica en que los partidos se juegan en estos tiempos, en los campeonatos nacionales e internacionales de clubes, están muchos de los jugadores de fútbol lesionados. De hecho, Francia tiene 3 bajas en su equipo titular. Alemania tiene bajas. Polonia tiene bajas. Tiene bajas también Inglaterra, ¿no? Tiene bajas Portugal, ¿no? Tiene bajas Brasil. Felizmente, jugadores como Neymar, como Messi, como Cristiano Ronaldo están felizmente en posibilidades de jugar, pero muchos grandes jugadores importantísimos se han perdido el Mundial. Ya se perdieron el Mundial porque tienen lesiones que van desde 5 o 6 semanas hasta 2 o 3 meses, y lógicamente esto ya va a afectar seguramente mucho más a algunas selecciones que otras. O ustedes se preguntarán y dirán, o sea que cuando los campeonatos mundiales se hacen en junio no hay lesionados. No tantos, porque los campeonatos están normalmente más bien empezando, ¿no? En una fase inicial, y entonces los jugadores, los clubes los pueden proteger. Un momento no están por los puntos decisivos del campeonato ya, y menos en partidos tan definitorios como la Champions League, donde se han lesionado varios de los que no van a jugar el Mundial de Qatar. De manera que este es un segundo factor también importante a tener en cuenta. Y el tercero tiene que ver con la asistencia de hinchas, de aficionados de todo el mundo, que por primera vez van a ir a un Mundial que se desarrolla en un país musulmán, en un país árabe musulmán, donde están prohibidas muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo vestirse de manera muy ligera, o como por ejemplo tomar bebidas alcohólicas, en fin. Y claro, esto rompe un poco con los esquemas normales con los cuales la afición en diferentes países del mundo va a ver partidos del Mundial. En fin, veremos qué pasa. El fútbol es el fútbol, juegue donde se juegue. Esperemos que sea un campeonato de alto nivel futbolístico, que todos los equipos puedan lucirse en el mejor de sus momentos, porque al final lo que interesa, sobre todo para quienes no estamos en el Mundial y no vamos a vivir el sufrimiento de ver a nuestro equipo ganar, perder o empatar, estamos más bien porque sea un espectáculo digno de la situación y que sea de calidad, que nos dé recuerdos impresionantes para toda la vida, como tenemos de los campeonatos anteriores. Son 32 equipos, esta vez, que están postulando. Lo curioso es que la eliminatoria para el siguiente Mundial, que va a ser en el 2026, empieza en el primer trimestre del próximo año, el 2023. Va a ser una eliminatoria larga, ¿no? Y claramente esperemos que ese Mundial, que se va a desarrollar
en México, Estados Unidos y Canadá, los 3 países son coorganizadores, pues sí estemos presentes, incluso con la posibilidad de tener algún cupo adicional para Sudamérica. Veremos qué pasa. ¿Cuáles son los candidatos a campeón mundial? Bueno, yo les podría decir que si Perú estaría clasificado al mundial, yo ya podría afirmar quién es el campeón mundial. Les voy a explicar por qué. En 1970, Perú jugó con Brasil en la segunda fase eliminatoria, un extraordinario partido que Perú perdió 4-2, pero que se considera por la propia FIFA como uno de los mejores campeonatos uno de los mejores partidos de fútbol de todos los campeonatos mundiales, ¿no? Perdimos 4-2, repito, pero Brasil, o Pelé, Gerson, Tostao, Riveliño, Jairzinho, entre otras estrellas, ¿no? Fue el campeón mundial. Luego, del 70, volvimos a un mundial del 78, donde también en una segunda vuelta nos clasificamos en la primera, perdimos con Argentina, en ese famoso partido que perdimos 6-0, ¿no? Y Argentina fue campeón del mundo del 78, ¿no? Luego jugamos en España 82, y allí también tuvimos ahí no nos clasificamos a la siguiente, ¿no? Pero jugamos con Italia. Italia fue campeón mundial. Empatamos 0-0 con Italia. Y en el último mundial, Rusia 2018, no pasamos a la segunda vuelta, pero jugamos en la primera con Francia. ¿Y qué creen? Francia fue campeón mundial. De manera que no puedo decirles con seguridad quién será, pero si Perú hubiera ido, seguramente les podría decir quién es el campeón mundial. ¿Quiénes son candidatos al campeonato mundial? Yo creo que sin duda Argentina. Este es el último mundial que jugará Messi con su selección. Y sería lindo que corone su carrera futbolística de un extraordinario jugador con un campeonato mundial. Ya logró sacarse el clavo del campeonato sudamericano. Bueno, son campeones sudamericanos en este momento, ¿no? Ganándole a Brasil. Pero bueno, Brasil también tiene un equipo muy fuerte, es otro candidato. Creo que Francia, a pesar de sus bajas, es un también candidato de fuerza. Creo que Alemania también lo es, y por ahí algún equipo sorpresa, pero en general estamos hablando, me parece, de entre los 4 estará el campeonato o el campeón mundial. Veremos qué pasa a partir del domingo. El domingo a las 11 de la mañana, hora peruana, se inaugura el Campeonato Mundial Qatar 2022 con el partido inaugural entre el anfitrión Qatar y Ecuador, que por cierto no tendrá en su selección al controvertido jugador Byron Castillo, ya que la FIFA ya sancionó a Ecuador, una sanción muy curiosa, donde señala que efectivamente se han presentado documentos que no son los que debieron ser, que no eran verdaderos, ¿no? Y por lo tanto le ha impuesto una multa económica de 100.000 francos a Ecuador y -3 puntos, o sea, Ecuador arranca su clasificación con -3, ¿no? Pero le permite jugar el Mundial, pero claramente Ecuador, para poder evitar que le sigan acumulando sanciones, ha sacado de su equipo al jugador Byron Castillo, que parece efectivamente nació en Colombia y luego se nacionalizó ecuatoriano. En fin, más allá de estas anécdotas, desde el próximo domingo y en las próximas 4 semanas estaremos no solamente hablando de las crisis política y económica de Perú y del mundo, sino estaremos hablando un poco de fútbol, que como verán nos gusta mucho. Hasta entonces, que tengan una buena semana, Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, como siempre, en Punto Crítico por Onda Digital Perú.